Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, una vez más, amigos de Profesionales Excepcionales. Sin duda, la energía y la evolución de sus costes es un tema que nos preocupa a todos por el gran impacto social y económico que tiene en el desarrollo de todos nosotros y de la sociedad. Y como sabemos, nuestro programa trata de crear opinión en todas estas áreas. Hace ya un año sufrimos un gran apagón nacional que está trayendo la atención de muchos medios, incluso hasta el día de hoy, en el que se van conociendo detalles y conversaciones nuevas. Además, el mapa geopolítico actual se tambalea, sin que sepamos dónde va a acabar finalmente tras la secuencia de guerras en diferentes partes del globo. Para hablar de todo ello hemos invitado a nuestro colega, y que no es la primera vez que viene, por cierto, ya estuvo en nuestra temporada 1, a Javier Ortega Luján. Y por volver a hacer una referencia a su perfil, Javier es ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Empezó su formación de posgrado en grandes empresas españolas como HL y Repsol. Ha desarrollado su formación profesional en empresas como Acciona Industrial y Xelio. Y actualmente gestiona proyectos de energías renovables en Brook Energy, empresa española dedicada a la gestión de energías renovables que no solo diseña y ejecuta proyectos de energías renovables, sino que además opera plantas de este tipo en diversos países. Correcto. Así que bienvenido, Javier, de nuevo al programa. Muy bien. Y bueno, ya has estado aquí. Si quieres nos puedes contar un poquito de tu experiencia personal, porque yo creo que además estás pasando por un momento complicado y a lo mejor sí que sirve de inspiración. Este programa trata de inspirar a la gente y de dar recetas, ¿no? para vivir en paz y armonía. Así que te dejo que nos cuentes un poco cuál ha sido tu evolución desde la entrevista que hicimos en el año 2023. Pues buenas tardes, Javier, y lo primero de todo agradecerte a ti, a Profesionales Excepcionales, vuestra invitación. La verdad que siempre es un placer compartir este tiempo con vosotros y lo que tú dices, ¿no? Servir un poco de inspiración y intentar que la gente pues aprenda un poco de tu experiencia, ya no solo personal, sino profesional, ¿no? Desde el año 2023, pues bueno, ha pasado muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista profesional, la verdad que yo sigo teniendo la suerte de trabajar en Brook Energy, como decía, es una empresa que está formada por una cantidad de profesionales, muy buenos profesionales, ya no solo técnicamente, sino luego también en lo personal, ¿no? Uh-huh. Estoy rodeado de muy buenos compañeros de trabajo, ¿no? Que no hacemos más que crecer y enfrentarnos a nuevos desafíos y, como no, como tienen los desafíos, solventarlos y sacarlos adelante, ¿no? En 2023, simplemente a nivel de datos, pues escasamente teníamos 600 megas en operación y actualmente pues tenemos una cifra mucho más elevada de plantas de fotovoltaicas en operación, en particular 2,2 gigavatios. Tenemos actualmente de 400 megas en construcción, con el objetivo de conectarlos a finales de este año 2026. Y 2,1 gigas de desarrollo todavía estáis ahora en 2,1 en desarrollo, 2,2 en operación, es decir, o sea, aportamos al sistema. Tenéis dos nucleares, ¿no? Dos nucleares, sí, podría catalogarse como dos núcleos. Un gigavatio cada nuclear, haciendo esa comparativa, podríamos, efectivamente. Y luego en paralelo también estamos en desarrollo de cerca de 2,4 gigavatios de almacenamiento de baterías que bueno, ya más adelante explicaremos en qué consiste y qué puede aportar al sistema, ¿no? Uh-huh. Y luego en lo personal, pues afortunadamente sigo disfrutando de una familia, de unos amigos, de una pareja, que son al fin y al cabo la base fundamental de personal que una persona tiene que tener.
Y luego, desafortunadamente, pues como decía, pues ahora mismo estoy pasando una mala racha, digamos, una pequeña piedra en el camino se me cruzó a finales del 2025. Me diagnosticaron un tumor en la parte de atrás de la nariz, en el cábulo nasofaringe, que afortunadamente, pues bueno, le estamos poniendo solución, le estamos poniendo batalla y bueno, parece que las cosas van avanzando, ¿no? Y afortunadamente rodeado de buenos médicos y toda la sanidad pública madrileña, que desde mi punto de vista me están tratando muy bien y está funcionando muy bien, pues oye, estamos viendo esperanza y luz al final del camino, ¿no? Pues mucho ánimo, Javier. Muchas gracias. ¿Qué le recomendarías al que se enfrente con este tipo de cosas? Bueno, principalmente que al principio va a tener miedo, va a tener mucho miedo, porque, joder, a mí yo soy una persona que nunca me he puesto malo, ¿no? Y ahora que te digan con 34 años que tienes esto, pues en cierto modo te cambia un poco la vida y te viene dices, joder, yo que nunca he faltado al colegio, ¿no? Nunca me he puesto malo porque me surge a mí ahora, porque a mí me aparece a mí esto, ¿no? Miedo porque muchas veces hasta que te das cuenta de que tienes ahí algo, es la incertidumbre al determinar, oye, el tiempo en el que te detectan que tienes ahí algo malo, hasta que realmente se sabe lo que tienes, ese periodo que afortunadamente, y ahí se lo tengo que agradecer a mi cuñada María, es la que ha tirado del carro, ha sido la team leader de la familia. En ese sentido, joder, pues pasas mucho miedo, ¿no? Y finalmente cuando ya sabes lo que es y ya te enfrentas a lo que es, ahí es donde ya dices, me olvido de todo y ahora esto es una batalla, esto es una carrera. Y esa carrera, con la ayuda de profesionales que la verdad que son excepcionales, como el programa mismo, ¿no? Y todos esos médicos y todo el sistema sanitario, joder, vamos a tirar para adelante, ¿no? Entonces ese miedo hay que dejarlo de lado. Va a estar un poco presente, pero hay que dejarlo de lado y luego enfrentarse con valentía y decir, oye, esto lo vamos a ganar, ¿no? Al fin y al cabo, vas también con la esperanza de que el cáncer antes se asociaba a muerte, vamos a decir, y ahora afortunadamente los tratamientos que se están llevando a cabo están llegando a mucho éxito, ¿no? Con lo cual hay mucha gente que tiene cáncer que se está recuperando y con éxitos, con mucho éxito, ¿no? Entonces, en ese sentido, dejar el miedo a un lado y enfrentarse. Y luego, por supuesto, el ánimo, ¿no? Yo siempre me lo tomo con la filosofía de decir, oye, esto es algo malo, no me voy a recrear en lo malo, vamos a utilizar esto como punto de partida para mejorar como persona, ¿no? Desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista personal, es decir, joder, ese tiempo de filosofía interna, de un poco gestión de la ansiedad, esa meditación interna de decir, joder, esto me tiene que servir para ser mejor persona el día de mañana, ¿no? Y en ese sentido, joder, también te enfrenta a situaciones complicadas, ¿no? Que al fin y al cabo, si las superas, joder, pues ya estás ganando mucho en la vida, ¿no? Pues desde mi pareja, que al fin y al cabo es la que se está comiendo todo, porque vive conmigo y convive conmigo, ¿no? Pues esa relación personal con ella, la relación personal con la familia, con mis padres, mi hermano, mi misma cuñada, mis sobrinos, que son los primeros que están ahí apoyando, ¿no? Compañeros de trabajo que están ahí siempre presentes, ¿no? Pese a que tú no puedes estar en el día a día con ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido aunque suene atópico, porque muchas veces suena atópico, pero tener la cabeza alta y decir, oye, que esto lo vamos a sacar. Y ir con las expectativas totalmente abiertas de que lo vamos a sacar. Si viene una mala noticia, porque, oye, afrontarla y seguir para adelante, porque esto no puedes mirar atrás. Si miras atrás, mal, siempre para adelante. Entonces, aunque suene un tópico, pero es la realidad de la situación y relativizar las cosas, ¿no? Pues oye, esto es perdonadme la expresión, esto es una mierda, digamos, pero joder, hay gente que está peor, también es verdad.
Y hay gente que lo está pasando mucho peor que tú. Entonces, siéntete orgulloso en cierto modo de que no estás en esa situación. Entonces, bueno, hay que tirar para adelante. Toda una lección, Javier. Muchas gracias por esas palabras, porque yo creo que seguro que si alguien nos escucha y ha estado o ha vivido o va a vivir, todo lo que estás diciendo yo creo que es muy válido para personas que se tengan que enfrentar con este tipo de situaciones. Yo siempre digo que al final, que es un resumen de todo lo que tú has dicho, esto lo bueno que tiene es que siempre será un motivo para celebrar. Total. De hecho, que se preparen todos los restaurantes, que si cuando salgamos de esto, si Dios quiere, pues vamos a arrasar con ellos, ¿no? Pero vamos a ir, como dice, yo soy del Atlético, como dice Diego Pablo Simeone, hay que ir partido a partido. Entonces, vamos a ir partido a partido. Vamos a hablar del mercado de la energía, ¿vale? Y de las tensiones geopolíticas. Bueno, esto es una locura ahora. Tenemos problemas, guerras en todos los sitios, tensión solamente con el tema de la guerra de Ucrania, Irán, Golfo Pérsico, embargos. ¿Cómo ves todo este tema? Bueno, a ver, pues aburrir no estamos aburridos, desde luego, ¿no? Y a ver, aquí hay un tema clave y enfocándolo un poco desde el sector de energías renovables, que es un poco la perspectiva que yo puedo dar a los oyentes, ¿no? Hay dos situaciones clave que están cambiando un poco el sector de la energía, en sector eléctrico a nivel nacional, ¿no? Más allá de las guerras, que ahora lo comentaremos, todo parte un poco del impacto del apagón, ¿no? Que tuvimos hace un año, el 28 de abril del año pasado, ¿no? Un poco, ya como tú bien decías, ya se sabe un poco más, o se sabe lo que pasó, ya han salido los informes finales de la ENCHO. La ENCHO es como la agrupación de operadores del sistema, operadores de red de países europeos, y un poco las conclusiones que sacan, o los motivos que sacan al apagón, pues básicamente están centrados en una falta de operatividad por parte del propio operador de red, por los diferentes centros de control, una falta de operatividad, entre otras cosas, porque no se supo ajustar la generación con la demanda. Coincidió un incremento en la demanda, porque estábamos en una época de una pequeña ola de calor, vamos a decir, que a la vez coincidió con una bajada totalmente repentina de la generación. Pues ese pequeño ajuste intradiario en el sistema eléctrico fue lo que Red Eléctrica no supo gestionar. Pero no supo gestionar, entre otras cosas, porque no tenía los medios y no tenía los conocimientos y no tenía la red de transporte ajustada, sincronizada y actualizada para lo que era el sistema eléctrico en ese momento. Y me refiero a que había ciertos procedimientos, cierta normativa, cierta, vamos a decir, burocracia que se debería haber gestionado tiempo y años atrás y no se gestionó. Y claro, cuando tú no gestionas, no pruebas y no te adelantas a los acontecimientos, generalmente va a pasar lo que efectivamente pasó. Yo creo, y lo hemos comentado en algunos otros programas y lo he comentado yo personalmente, yo creo que también los modelos de predicción, los simuladores que tiene Redella, yo creo que no cuentan con toda la información necesaria, con todos los sensores necesarios, no se ha adaptado a toda la generación distribuida que tenemos ahora. Hay renovables que no se tienen controladas como se tienen controladas otros generadores, pero como tú dices, cada vez hay más potencia. Había creo que lo hemos hablado en algún otro programa, ¿no? En la central de Badajoz, que fue una de las que dio los problemas, que son ya una subestación, que ya acumulan un montón de energía renovable sobre la propia subestación, que al fin y al cabo es un sitio donde se van conectando a las renovables y luego se conectan a la red de transporte, ¿no? Yo creo que Red Eléctrica tendría que mejorar todos esos sistemas de predicción y de simulación, como tú estabas diciendo, ¿no? Y ahí es donde un poco puede utilizar las vías que tenemos ahora sobre la mesa, ¿no? Ahora que está el boom de la inteligencia artificial, el boom de la digitalización, qué mejor manera de poder mejorar esas predicciones a nivel de
demanda y poder hacer un mercado eléctrico mucho más estable que permita a la red de transporte gestionar mejor esa energía, ¿no? Entonces, motivo principal, básicamente, pérdida descontrol en cuanto a la normativa, ¿vale? No estaba actualizada, de hecho había incluso procedimientos que eran muchísimos años atrás y que estaban focalizados única y exclusivamente a centrales convencionales, no estaban teniendo en cuenta la inclusión de toda la inversión de renovables que se ha tenido en España y que están inyectando energía a la red en los últimos años, con lo cual ese es el primer problema, más allá de lo que tú creo que se ha comentado en otras ocasiones, el descontrol de los diferentes centros de control, ya sea en el de transporte, ya sea de la red de distribución, incluso la interacción entre ellos con los propios centros de generación de las unidades de generación. Bueno, en general, falta de procedimiento. Esta falta de procedimiento actúa principalmente en que algo tan básico como el control de la reactiva, que es un poco todo lo que originó, ¿no? Pues oye, la descompensación entre la generación y la demanda genera descompensación, oscilaciones en frecuencia, y luego todo lo que es la diferencia de tensión, ya sea por sobretensión o subtensiones, son generados básicamente por un efecto reactivo del sistema, ya sea que fuera capacitivo, es decir, que tiene una Q muy positiva, tiene un factor de potencia, tiene una capacidad de potencia reactiva alta, generado por las máquinas, generado por las líneas, con lo cual en ese sentido lo que necesitamos es equilibrar, que sea el sistema lo más inductivo, que haya un equilibrio entre la inductancia del sistema y la capacidad del sistema, ¿no? Y lo que equilibra el sistema es la capacidad que tengan las unidades de generación en absorber reactiva o en aportar reactiva, dependiendo de lo que requiera el sistema, ¿no? Y eso se encargan principalmente las centrales convencionales, y también lo hacen las centrales de generación fotovoltaica y eólica, pero con un criterio que no estaba actualizado. Me refiero, nosotros como las centrales de generación fotovoltaica, cuando entran en servicio ya definitivamente por parte de Red Eléctrica, se les establece un factor de potencia que generalmente suele estar en 0,985, 0,98, y suele ser de tipo inductivo, es decir, está consumiendo reactiva de la red, ¿vale? Está haciendo que la red sea menos capacitiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero claro, nosotros actuamos con un factor de potencia, las plantas de generación actúan con un factor de potencia fijo. Entonces, si hay una normativa que me establece que yo tengo que actuar en ese factor de potencia, pues yo, a no ser que me digan lo contrario por un factor de potencia... Cada vez se pide más versatilidad a los inversores. Eso es. Los inversores pueden actuar y cambiar el factor de potencia. Efectivamente, pero es ahí donde ahora se están poniendo las medidas. Los que nos escuchan son las máquinas que convierten la energía fotovoltaica, la de continua, en alterna. Efectivamente, que son digamos, la base, son el enlace principal entre lo que es los módulos fotovoltaicos y la red, ¿no? Entonces, en ese sentido ahora se están poniendo las medidas, y de hecho ha habido un procedimiento muy importante que se debería haber ejecutado antes del apagón, mucho antes, y que a día de hoy, tras el apagón, como lección aprendida, ya el operador de red Eléctrica... Estás conmigo en todo, que aquello, lo que pasó era predecible. Totalmente, pero totalmente en el sentido de que ni la culpa la tienen las renovables, que se le echan las culpas a las renovables, ni la culpa la tienen la falta de el cumplimiento y el incumplimiento del factor de potencia que tuvieron las convencionales, que también incumplieron en su factor de potencia, porque deberían haber cumplido un factor de potencia en un régimen considerado y no lo cumplieron. Red Eléctrica desactivó una serie de inductancias, o sea, fue una serie de factores que generaron lo que generaron. Pero si no hubiéramos tenido una base normativa de decir a cada unidad de generación cómo se tiene que comportar y en qué momento se tiene que comportar, y se hubieran establecido las reglas, probablemente no hubiera pasado. Pero como no se hace, y aquí nadie dice nada, pues... Aparte de lo que hemos conocido hace poco, ¿no? Que lo hablábamos tú y yo quería comentarlo también en micrófono abierto, ¿no? De las conversaciones que escuchamos en muchos ámbitos hoy en día de
sitios que deberían que al final se están jugando cosas tan importantes como es quedarnos a oscuras en todo el país durante varias horas. Yo creo que un poco de falta de rigor también, ¿no? Que denotan esas conversaciones que se han escuchado, ¿no? Eso es. Eso es un poco la comunicación entre los centros de control, sí, es un poco el profesionalizar el sistema, ¿no? Entonces, bueno, y en ese sentido, pues bueno, seguimos lecciones aprendidas. Más allá de eso, pues la introducción de lo que comentábamos antes, ¿no? De algo que puede, o sea, en ciertos momentos el sistema necesita energía, ¿no? Necesita potencia. Entonces, la clave para poder dar ese respaldo que no tuvimos el 28 de abril del año pasado, la clave por la que tenemos que pasar, y encima es la clave de la descarbonización y de la sostenibilidad el día de mañana, es la inclusión del sistema de almacenamiento en nuestro sistema, ¿no? El almacenamiento es pilar fundamental dentro del desarrollo del sistema eléctrico el día de mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente, y esto es la tendencia que va a tener ya no solo España, sino que va a tener Europa. Oye, el sincronismo poco a poco se va a ir yendo. Bueno, ahora mismo prueba de ello es que las centrales nucleares se están desmantelando, que se podrá estar en más o menos desacuerdo, ¿no? Pero lo que es una tendencia es que los ciclos combinados se vayan reduciendo, entre otras cosas, por la propia dependencia del gas. Y ahí es donde aprovecho y veo el impacto que está teniendo la guerra de Irán, que es un poco la más cercana. Ya lo tuvimos en la guerra de Ucrania, Israel, y ahora la más cercana en Irán. Afortunadamente, a nivel España, a nivel nacional, el hecho de que tengamos mucha capacidad renovable fotovoltaica está haciendo precisamente que el impacto de la guerra de Irán en España sea mucho menor que en otros países de Europa, y que el precio de la energía esté siendo, digamos, se le esté poniendo un tope que en otros países se está yendo y se está disparando. Con un año hidráulico como el que estamos teniendo, tenemos correcto. Un 30% de producción nacional del consumo en hidráulica. Correcto. Porque estarás de acuerdo conmigo que una red sin máquinas rotativas yo no la veo. Bueno, siempre va a haber que tener un respaldo, menor, pero por el hecho de que también tenemos que trabajar en la vía de que lo que no es rotativo, en este caso la electrónica de potencia que tienen los inversores, así como los propios sistemas de almacenamiento, otro sistema de almacenamiento que también es importante, no es un almacenamiento al uso, pero es el bombeo hidráulico. España es un país además propenso para bombeos, entonces, porque tenemos una orografía que lo facilita, ¿no? Esos tienen que ser los pilares para depender menos de un sincronismo, unas máquinas rotativas, ciclos combinados. Ya no me voy a entrar en nucleares, voy a meterme en ciclos combinados, ¿no? Que hacen depender del gas extranjero, ¿no? Y al fin y al cabo lo que queremos nosotros como nación, y entiendo que quiere Europa como comunidad europea, es no depender de agentes externos, ¿no? Que es lo que a día de hoy está pasando, ¿no? Principalmente a nivel energético, a nivel eléctrico por el gas, ¿no? Entonces yo creo que eso es la base fundamental, y mejorar la electrónica de potencia. A día de hoy, aquí entraré un poco en definición y sin cansar mucho de manera un poco didáctica lo que es el grid following y el grid forming. El grid follow, al fin y al cabo, la capacidad que tengan esos inversores, ¿vale? De comportarse como una máquina rotativa virtual, y que tenga la capacidad, sobre todo a nivel de almacenamiento, porque el almacenamiento tiene más sentido que en las propias plantas fotovoltaicas, ¿no? Por el hecho de que las plantas fotovoltaicas depende un poco de las condiciones un poco que tengas en ese momento a la hora de dar respaldo, pero sobre todo en el almacenamiento es fundamental, porque si tú tienes energía en esa batería, tú puedes jugar, y esos inversores tienen la capacidad de estar continuamente conectados a la red, pese al comportamiento de la red. A las compañías les gusta además que puedan ceder reactivo por las noches. Efectivamente. Aunque no tengan... Que eso también lo hacen las plantas fotovoltaicas actualmente. Ahora actualmente los inversores de las plantas fotovoltaicas tienen una característica que es sobre todo los que son inversores stream, que es el Q-Night, ¿no? Que es la capacidad que tiene por la noche, con un pequeño consumo auxiliar que viene de la red, tener la capacidad de aportar o consumir reactiva en un porcentaje mínimo, pero tener la capacidad de dar esa estabilidad también de manera nocturna sin la necesidad de
de tener radiación solar, ¿no? Con lo cual, en cierto modo, vamos avanzando, ¿no? Entonces, esa capacidad de esos inversores de no mantenerse desconectados de la red, de darle ese aporte a nivel de tensión, a nivel de frecuencia, ese aporte de reactiva o ese consumo de reactiva de manera automática, eso es fundamental. Y eso es a donde considero que tenemos que ir. Por supuesto, esto es un proceso largo. No es un proceso que el día de mañana se tengan que ir todas las centrales nucleares ni todos los ciclos combinados, no. Y es ahí donde un poco tenemos que ir un poco de la mano operador del sistema, la CNMC, todos los componentes y generadores. O sea, tenemos que ir un poco, ya no solo como nación, sino un poco con las consignas de la Unión Europea, el ir yendo a esa transición energética que nos permita pues no depender de agentes externos, ¿no? Ya por acabar un poco la película, no sé si querías comentarlo también, pero yo creo que también el tema de las microgrids, el tema del control de las microgrids, hoy en día estamos produciendo cada vez más, se está produciendo. Distribuida. Energía distribuida, energía en las subestaciones, en urbanizaciones, que están cediendo energía y que, volviendo al modelo de red eléctrica, es que no se sabe ni siquiera cómo está funcionando, pero esto cada vez va a impactar más. Efectivamente. Y bueno, yo creo que se ha desarrollado toda una tecnología de microgrids, de control de este tipo de nodos, pero que no se está poniendo en práctica. Total. Y bueno, y evidentemente nuestro operador Redella tampoco creo que conozca muy bien qué es lo que está ocurriendo a estos niveles. Es que no pero todo eso, vuelvo a decir lo que hemos dicho en algún otro programa, que la gente no se equivoque. Normalmente si tienes un inversor tú y tienes un montón de tejados en una urbanización, en el momento que desaparece la red, desaparece la producción, porque los inversores se desconectan en el momento que no pueden sincronizar con eso la red. Es lo que denominamos como el grid following. Dicen, oye, aquí hay algo raro, en la red veo que hay algo raro, pues yo como mecanismo de defensa me desconecto. Pero que estaban aportando en ese momento ya no solamente es que se pierda un montón de centrales que están controladas, es que hay un montón de generación que no está controlada y solares pequeñas que se van a ir unas detrás de otros y que se forma un efecto dominó, ¿no? Total. Entonces ahí tenemos que tener más control. Y es lo que te digo. Tiene que ser pasos pequeños. Control y rigor. Efectivamente. Pasos pequeños pero bien dados. Y quien tenga, digamos, la competencia de poner la normativa, los estudios de código, los análisis de código de voz y las normativas de código de red, los procedimientos de operación, que todo lo que se tenga que poner, que se fomente y se fomente en conjunto y bien para hacer del sistema eléctrico español, y ya no solo español, sino que tiene que ser europeo, algo sólido y robusto que no nos haga depender de agentes externos. Es que eso es la clave de todo, ¿no? Porque la energía, la digitalización y la defensa son los tres sectores más importantes a día de hoy. ¿Te parece, Javier? ¿Hacemos un pequeño descanso? Venga, magnífico. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Javier, seguimos. Vamos a hablar un poco ahora, si te parece, de futuro, cómo debería de ser la red nucleares. Sí, yo creo que tú me decías que estáis notando que no hay una demanda de consumo muy alta y que habría que generar más demanda y más centros de procesos de datos, porque España, realmente la potencia de generación de España es bastante más alta ahora mismo que la demanda. Realmente, quiero recordar que el último dato que vi yo es solamente en molinos de viento tenemos casi el 64% de la demanda. Es decir, que casi en un día de poca demanda y mucho viento podríamos funcionar con aerogeneradores, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé, cuéntanos un poco tu opinión en ese sentido, en esta segunda parte que tenemos ahora, 25 minutos. Por poner un poco las bases, ¿no?, que indicabas. Actualmente la capacidad de generación total que tiene España, suponiendo de manera nominal, suponiendo que todas las condiciones al máximo, es aproximadamente 150 gigavatios, ¿vale?
Y actualmente la demanda que estamos teniendo, y de hecho la demanda máxima que hemos tenido a día de hoy en este año 2026, creo que era no llegaba a 40 gigavatios de hora de demanda. Eso quiere decir que estamos triplicando la capacidad. Entonces, ahora, por ejemplo, en esta situación que estamos teniendo ahora, teniendo en cuenta estos datos, lo que necesitamos como gran productor de energía renovable, que supera más del 50%. Bueno, pero ese dato que se está diciendo no es por la noche. No, por la noche se nos va toda la renovable. Y si no hace bien, total, no hay viento. Total, pero ahí es donde ahí es donde va a entrar el almacenamiento. Ahí es donde tiene que entrar el almacenamiento. El almacenamiento lo que va a hacer es aplanar precisamente esa curva a nivel de precios y poder ajustar y tener esa capacidad de generación en los periodos de tiempo que suele ser pues de 7 a 11 de la noche, digamos, 7, 12 de la noche, los que se pueda compensar toda esa capacidad, ¿no? Son 150 y el día de mañana con todo lo que es el almacenamiento se incrementará, ¿no? Y la demanda realmente se va a mantener igual, porque eso es una realidad. Entonces, el objetivo número 1 que yo considero que tenemos que tener es incrementar esa demanda, ¿no? ¿Cómo incrementamos esa demanda? Pues diferentes vías, ¿no? Primero, haciendo de la red de transporte algo mucho más robusto, que ampliando y generando una inversión mayor de la que se está llevando a cabo, pero ya no solo a nivel nacional, sino ya a nivel internacional con Europa. O sea, tenemos que tener interconexiones con Francia, que ya las tenemos, pero mucho más robustas y de mayor categoría, con Francia, con Portugal, con Marruecos, con todo lo que sea África, que incluso Francia pueda tener esa interconexión aguas arriba. España podría exportar más de lo que está exportando. Efectivamente, ahora. Porque lo que queremos es que las necesidades que a día de hoy puedan estar teniendo en Alemania y que están incrementando el precio de su energía porque están teniendo que comprar el gas a donde sea, o me voy a otro país, a Polonia, donde sea, nosotros, nuestra estrategia como nación, dentro de que tenemos el sol, tenemos el aire y tenemos el agua, es utilizar esa generación que a día de hoy no estamos exportando a la red, porque a día de hoy, en la situación en la que estamos ahora, en una primavera en la que nadie pone la caldera, nadie pone el aire acondicionado, pues la demanda baja. Estamos teniendo precios bajos, incluso en las plantas fotovoltaicas en este caso, dice, la paro, porque para tener que pagar para inyectar energía a la red, la paro. Entonces, vamos a intentar utilizar esa capacidad de generación que tenemos a nivel de renovable para poder exportarla al resto de países, ¿no? Entonces, eso es la clave número 1 para incrementar la demanda, ¿no? Por supuesto, luego, atraer sectores industriales que desafortunadamente mucha industria se está yendo. Hay que atraerla desde el punto de vista de los costes operativos que pueda generar la energía, digamos, para sus procesos industriales. Y aquí, por ejemplo, hay un negocio que ahora está en auge, que son todo lo que son bases de datos, centros de datos que que consumen muchísima electricidad, con lo cual eso es una vía para incrementar la demanda. Y hay una rama que también no me gustaría dejarla de lado, porque al fin y al cabo considero que también es la base para el día de mañana la descarbonización y todo lo que es el desarrollo sostenible, que es el hidrógeno verde. Oye, el hidrógeno al fin y al cabo es un combustible que puede hacer que todos los procesos industriales que requieren una cantidad de combustible de generación eléctrica importante, pues oye, que se descarbonice totalmente sus procesos. Todo lo que es la logística, el transporte, principalmente marítimo, bueno, lo que no puede ser a nivel pequeño, vamos a decir, como vehículos o automoción, ¿no? Con baterías. Pero que se pueda llevar a cabo con baterías, aviones, y con reactores que realmente vayan con hidrógeno, aviones, trenes, pues eso es un poco a donde tenemos que ir, ¿no? De tal forma que, primero, paremos las emisiones de CO2, que al fin y al cabo es donde queremos estar todos,
y que, en cierto modo, el día de mañana tengamos procesos más limpios y más optimizados, ¿no? Y el hidrógeno verde, al fin y al cabo, el decir, oye, genero hidrógeno, que es fundamental, con el proceso de electrolización a través de energía limpia, energía verde, que por eso se llama energía verde, o sea, hidrógeno verde, pues es que es fundamental, ¿no? Decías al principio que tenéis un plan vosotros importante también de almacenamiento. Correcto. Bastante importante y seguimos con el desarrollo. ¿Estáis haciendo con baterías de litio o estáis pensando también en producción de hidrógeno con electrodo? De litio. A día de hoy, donde nos lleva el mercado es de litio, y donde la tecnología está a día de hoy más desarrollada es a baterías de litio. Nosotros simplemente, porque le tenga un poco también el concepto de almacenamiento. El almacenamiento puede ser una tipología standalone, ¿vale? Que es un conjunto de baterías que están conectadas directamente a la red, y que su filosofía de trabajo es, por decirlo de manera un poco didáctica, ¿no? Pues donde el precio está bajo, cargar las baterías de la red para, cuando el precio está alto, inyectar la batería de red o dar el respaldo que se requiera, ¿no? Y luego está la otra metodología de almacenamiento, que es la hibridación, ¿no? Que es un poco lo que estamos llevando a cabo en nuestras plantas de fotovoltaicas, que es básicamente, pues oye, muchas veces las plantas fotovoltaicas están diseñadas o pueden inyectar más energía a la red de la que realmente, por acceso a red, pueden inyectar, ¿no? Pues ese diferencial de energía que al fin y al cabo estamos perdiendo, pues es la que nos serviría para cargar esas baterías, ¿no? Y un poco el modelo de negocio que se quiera llevar a cabo, uno, para, lógicamente, rentabilizar una inversión de baterías, y segundo, que es la base técnica, es aportar estabilidad a la red cuando ésta se requiera, y, por supuesto, a nivel social, aplanar todo lo que es la curva de precios, ¿no? Y volver a lo que hemos estado hablando antes, depender cada vez menos de factores externos como es el gas, que al fin y al cabo es la base fundamental del incremento ¿Y no ves el hidrógeno como almacenamiento? Totalmente, lo veo. Pero totalmente en fotovoltaica. Todo lo que sea el desarrollo de baterías con hidrógeno el día de mañana podrá ser. Lo que pasa que habrá que hacer esa transición, lógicamente. Estamos hablando de años, no estamos hablando del año que viene, por supuesto. Por eso te digo, hay que poner bien las bases, hay que trabajar todas las competencias, todos los órganos competentes, todos los participantes, para llegar a lo que realmente queremos, que es llegar con los planes que tiene Europa, ¿no? Entonces, o sea, ¿tú crees que eres optimista? Si tuviéramos todos los coches eléctricos que quisiéramos tener y fuéramos abandonando, que eso es una burrada de kilovatios o de megavatios, ¿crees que podríamos hacerlo y prescindir de centrales de potencia base como las nucleares? A corto plazo no. Donde considero que tenemos que ir. Yo creo que las nucleares, aparte es que tienen un factor coste hoy por hoy, hasta que tengamos otra guerra por el uranio. Pero hoy por hoy tiene un factor coste importante. Yo personalmente, y esto es una opinión. Se han hecho muy caras, porque yo estuve en Vandellós concretamente y se hicieron muy caras en su día, pero hoy en día se pueden hacer bastante más baratas, ¿no? Y luego el coste de operación es realmente barato. Sí, eso es una realidad, y sobre todo que a nivel social también genera mucho puesto de trabajo, ¿no? Yo estaba, por ejemplo, en Almaraz, porque tengo un compañero trabajando en Almaraz, y eso es un mundo. Eso es un mundo, y da de comer a mucha gente, ¿no? Eso es la realidad social que tienen ese tipo de centrales, ¿no? Yo personalmente considero que y esto es una opinión mía, antes de quitarme una central nuclear, que realmente las tienes, que son 3, vamos a decir, que te aportan un sistema, digamos, que están ahí, vamos a decir, yo antes me iría prescindiendo de centrales convencionales de ciclo combinado, ¿no? Más que de nucleares, ¿no? Por el simple hecho de seguir dependiendo de externos. Para eso es lo que tú estás diciendo, para eso tienes que tener un parque de renovable muchísimo más ágil y flexible. Claro, y ahí porque una central de ciclo combinado te arranca en segundos, controlas casi del 70% de la carga la puedes gestionar. Sí. Y son muy rápidas. Pero también lo es, Javier, estoy de acuerdo contigo, pero también lo es
lo son las centrales fotovoltaicas. Las eólicas a lo mejor en menor medida, porque tienen un procedimiento de operación un poco más difícil, pero el bombeo, el almacenamiento, por decirte de una manera y decírtelo de manera un poco sencilla, yo puedo encender el ordenador, meterme en el SCADA de las plantas que tenemos en operación y darle al botón y automáticamente se paran. Como te digo, le doy al botón, totalmente se encienden de manera instantánea. Y de hecho, una de las cosas que está poniendo el procedimiento y que se ha dado cuenta Red Eléctrica es de que las plantas no bajen a cero o bajen a la capacidad que se le demanden o que suban a la capacidad que se le demanden de manera instantánea. Ahora nos están obligando a cumplir un ramping, digamos, un pequeño rampeo, ¿vale? Para que no poder bajar toda esa potencia de manera instantánea. Entonces, en ese sentido, se puede. Otra cosa es que hay que trabajar en ello. Hay un matiz que de lo que estabas ahora me he recordado de alguna participación mía cuando estaba en Renovables en Schneider. Estamos hablando de 2010-2011, en algún foro que me tocó hablar estamos en Alemania. Y sí, lo que comentábamos allí, lo que se comentaba entonces, aparte del ciclo de vida de una planta fotovoltaica, había mucho interés también por el tema de la vida de los inversores, que son 10 años o 11 años, ¿no? Pero tú lo sabes mejor, porque a lo mejor ha aumentado un poquito, ha mejorado un poquito más ahora. Pero bueno, tampoco son caros porque han bajado mucho de precio. Y los paneles mucho más. Pero yo creo que el gran problema que ha tenido la fotovoltaica, como pasó el gran error de las nucleares, fue montar 400 grupos en los países occidentales, otros 400 en Rusia, sin saber qué se iban a hacer con los residuos. Errores de la humanidad, ¿verdad? Bueno, es que en aquella época se pensaba que los residuos, las hipótesis de cálculo eran normales. Fukushima, al final, tuvo un fallo, pero estaba totalmente postulado en el año 73, o sea, no era nada de extrañar. Lo que pasa es que ahora ya los niveles de radiación del 73 nos hacían radiografías a todos, no nos olvidemos, y no pasaba nada. Los niveles de radiación que se emitían eran mucho más altos. Pues yo creo que el gran error de las renovables y por eso hubo tanta reticencia de las compañías eléctricas, lo que ha hecho que lo que tú estás contando es por una falta de interés de las eléctricas desde el principio. Yo viví la primera época en la cual empezaron a pedir compensación de reactiva, cosinos de phi variables, compensación de reactiva nocturna, etcétera, etcétera. Porque se dieron cuenta las eléctricas que de pronto que se iban a encontrar, estaban haciendo plantas ya no solamente de 15, 20, 30, sino hasta de 100 megavatios. Claro, se estaban encontrando con verdaderos trastos dentro de redes completamente clásicas. Una red clásica es la que hemos dicho antes, la de máquinas rotativas. Y las compañías eléctricas han entrado muy tarde. Todo entró muy tarde. El sistema eléctrico es un sistema que se generó a principios del siglo XX, finales del XIX, a principios del siglo XX se empezaron a construir las redes, se descubrió lo de la alterna con los transformadores como aplicación más útil para transportar, porque al principio era continua, todo fue una historia. Y bueno, con máquinas rotativas todo estaba descubierto y eran redes muy robustas. El gran fallo, y es lo que me falta por comentar, es que esto se creó, todas las renovables se creó con fondos de inversión, tiburones, oportunistas, bancos, gente que quería vender tierras y convertirlas y hacer el agosto. Aquello era un mercado persa. Ha sido un mercado persa, tú lo habrás vivido también porque en tu compañía seguramente habéis movido muchos habréis hecho muchos project finance y cómo se han manejado y esto, claro, no es la forma de invertir de las eléctricas ni era como estaba el mercado acostumbrado a crear una red eléctrica. Y estamos viviendo eso. Yo creo que todo lo que hemos comentado al principio, de falta de adaptación del sistema eléctrico a toda esta nueva irrupción, es que poco a poco hemos convertido, bueno, no sé cuánto tenemos. No sé si las fotovoltaicas llegan al 40 y tantos, me parece. La fotovoltaica al 34% de la generación. 34% de la generación es una salvajada, y ya te he dicho, el 64% generación eólica en condiciones nominales, vamos a decir, máximas de generación. Suponen más del 50% del parque de generación. Sí, pero las eléctricas se han enterado hace 2 días. Es efectivamente, el sector se ha enterado hace 2 días. Vuelvo a lo mismo, Javier. O sea, y ya un poco de cara ya al pasado, oye, parece que ya se están empezando a poner las vías para solucionar esos problemas, para que no vuelva a pasar lo que pasó el 28 de abril, ¿no? Y creo que vamos en buen camino, ¿no? Es cierto, verdad que
ya se tendrá que poner una serie de penalizaciones, se tendrá que poner unos procedimientos que nos haga entender a los generadores, oye, que esto ya no es un juego, que aquí no vale inyectar, desinyectar cuando a mí me dé la gana. No, ya hay algo que hay que cumplir y que es serio, porque nos ha pasado, y ahí es donde Red Eléctrica y la CNMC y todos los órganos competentes tienen que decir, oye, señores, vamos a poner las medidas para que esto no vuelva a pasar. Pero es que adicionalmente a ello, toda esta inversión que hablas, lógicamente el que invierte es porque sabe que va a obtener su rentabilidad, ¿no? Pero esto es con la energía y con cualquier sector que nos metamos, ¿no? Entonces, hay muchas veces, si queremos llegar a donde queremos llegar, ¿vale? Que para mí es un aspecto conseguible, vamos a decir, y alcanzable. Lo que necesitamos es tramitación, es que los gobiernos autonómicos, el gobierno central, empuje para ello, porque al fin y al cabo, si empuja, va a colocar a España en la punta de lanza estratégicamente en cuanto al sector energético, que ya no solo a nivel Europa, sino como base fundamental de defensa para el resto de países de Europa, ¿no? Que está viendo que no está respondiendo a la demanda y a la generación que está suponiendo la guerra de Irán, o que ya supuso en su momento la guerra de Ucrania, que ya también fue un lío importante. Entonces necesitamos agilidad de las administraciones para hacer esto realidad, y es una de las cosas que no se tiene, que no tardamos mucho en legalizar diferentes instalaciones, ¿no? Y llegar a donde queremos llegar. No sé qué opinas de otro tema. Hemos hablado también del tema del oportunismo en su día, ¿no? De cómo se han gestionado todo el tema de la fotovoltaica, las renovables, ¿no? Como un método de inversión para inversores, y como las eléctricas han estado tarde, ¿no? Eso es una parte que yo creo que es importante así a vista de pájaro. Y yo no acabo de entender, no es tu opinión, no acabo de entender esta historia que se ha inventado en Europa sobre la liberalización del mercado eléctrico. Creo que no ayuda a nada, sinceramente. Creo que la subasta está interdiaria, el precio, la fijación del precio de la energía, la subasta de la generación, en teoría, desde el punto de vista teórico, es muy bueno. Desde el punto de vista práctico, el modelo anterior era, yo creo, más robusto porque era más técnico. Evidentemente, es complejo, además legalmente, complejo de narices. Y yo, sinceramente, como usuario, no sé además si me beneficio tanto, porque yo no acabo de entender, cada vez entiendo menos, y sobre todo desde la fecha del apagón, los precios que estamos pagando de energías con los horarios que no se corresponden. Bueno, no sé qué opinas tú de todo, porque los sistemas liberalizados lo hemos vivido, o sea, las telecomunicaciones se quejaban cómo es posible que alguien que no tiene red y al que le tengo que dar yo servicio me esté haciendo la competencia. Los ferrocarriles, ya sabemos lo que ha ocurrido, lo que pasó en Inglaterra. Los ferrocarriles eran maravillosos hasta que se liberalizó la red, ¿no? Porque al final se quedan las vías, y aquí nos pasa lo mismo con Adif y estamos teniendo los problemas que tenemos. No voy a decir que no haya que liberalizar los sectores, ojo, que no quiero decir eso, pero tiene sus pros y sus cons. No sé si al final son más cons que pros. Es lo que tú dices, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Al fin y al cabo, liberar los mercados, yo en cierto modo considero que se equilibra al fin y al cabo todo, ¿no? Generalmente cada unidad de generación, cada productor tiende a optimizar lo suyo, con lo cual si hay una optimización de costes, porque al fin y al cabo lo que quiere es vender esa energía. Nosotros ahora mismo con este sistema, no nos estamos beneficiando, a no ser que tengamos cerrados contratos de energía, pero si ahora mismo plantas que están en mercado ahora mismo no están generando ni inyectando energía, y como consecuencia no están ganando nada, están todo lo contrario, suponiendo costes indirectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que es lo más justo en tanto en cuanto cada unidad de generación busca optimizar, y esa optimización al fin y al cabo
le llega o tiene que verse reflejado dentro del consumo, ¿no? Fíjate que estamos hablando del mercado de establecimiento de precios, pero es que luego hay muchísimos mercados que que en unos países ya están existentes y en otros, como por ejemplo en España, ya hay un borrador sobre la mesa que ha sacado el MITECO, que es lo que denominamos como el mercado de capacidad. Y es un mercado en el cual también entra en juego y que va a afectar en cierto modo al consumidor final, que es básicamente el que se encarga, o que el día de mañana se va a encargar de garantizar el suministro. Ya no es establecer un precio con una venta de energía o un consumo de energía. Ya hay un mercado en paralelo que tendrá que ir en coordinación con el mercado al uso que conocemos, que se va a encargar de suministrar o, digamos, bonificar o pagar a los generadores en tanto en cuanto tienen capacidad de sus centrales, de su almacenamiento y demás, para poder aportar al sistema en el momento en el que se le necesite. O sea, que es muy complejo, es lo que tú dices, es muy complejo y hay muchos mercados que actúan en paralelo, ¿no? Entonces... Sí, pero si al final pagas cuotas de disponibilidad, bueno, puedes cargarte el tema de la subasta. Bueno, vamos, ya te digo, yo no te puedo decir exactamente porque no soy, al final... no soy experto ni conozco los entremeses de sobre todo el mercado europeo. Vamos a decir que al fin y al cabo generalmente ahí tendemos a comportarnos de manera síncrona a todos los países de la Comunidad Europea, ¿no? Pero al fin y al cabo a las pruebas me remito. Cuando el precio es bajo, generalmente el precio del consumidor es bajo. La demanda es baja, o sea, la demanda es esas las circunstancias, creo que es lo más justo para el consumidor, ¿sabes? Javier, nos quedan 3 minutos. ¿Cómo querría resumir Pues todo lo que hemos hablado hoy? Pues bueno, básicamente la burocracia de todos los participantes, la red de transporte CNMC, que deberían haberse ajustado y deberían haber actualizado diferentes normativas y procedimientos de operación con la inclusión de las renovables en el sistema eléctrico, no se hizo o no fue de manera sincronizada o acompasada, y eso ha generado en cierto modo o ha sido una de las bases fundamentales para sufrir lo que sufrimos el 28 de abril del año 2025. Afortunadamente nos ha servido de lección aprendida y todos los errores que se dieron ese día, a día de hoy se le está poniendo solución, y no solo se le está poniendo solución, sino que se están buscando otras vías para hacer el sistema eléctrico más robusto en tanto en cuanto capacidades, ¿no? Y eso ahí jugamos un papel importante, todo lo que es el almacenamiento, ¿no? Almacenamiento que a día de hoy está muy en desarrollo en España. El almacenamiento, por cierto, es que está muy implementado en países que están aquí al lado, entre comillas, Reino Unido. Tenemos almacenamiento ya en Alemania, y luego ya en países que están muy desarrollados, Estados Unidos, Australia, China. O sea, que hemos llegado tarde, pero nunca es tarde si luego nos va a llegar a un buen punto, ¿no? Entonces esa es la vía de técnica que tenemos y de inversión para todo lo que es aportar solidez al sistema, porque al fin y al cabo lo que decíamos es la naturaleza previa que ya no solo tiene España, sino que va a tener Europa, y que nos va a obligar Europa es a ir eliminando todo lo que son los sistemas rotativos, y para ello hay que implementar sistemas de electrónica de potencia mucho más avanzados, que a día de hoy los tenemos sobre la mesa y que juegan un papel importante como máquina, el grid forming, y que además el día de mañana se van a seguir incentivando y se van a seguir trabajando, ¿no? Y en ese sentido, pues un poco lo que tenemos que marcar a España como nación desde el punto de vista estratégico energético, vamos a decir, es utilizar
ese sol, ese aire, ese agua que tenemos en abundancia, explotarlo. Y explotarlo significa sacar esa energía que tenemos a día de hoy de generación y que por supuesto tendremos más el día de mañana. Decía 34% de generación nacional no va a ser un 34%, va a ser mucho más, porque a día de hoy nosotros en desarrollo seguimos teniendo poco más de 2 gigas que todavía tenemos que conectar el día de mañana. Pues imagínate todas los participantes, ¿no? y compañeros. Entonces, en ese sentido, tenemos que aprovechar eso para generar energía y sacarla donde tenemos que sacar, ya sea industria, hidrógeno verde, interconexiones con los diferentes países y utilizar esa fuente estratégica que tiene España para colocarlo en la punta en lanza del sistema eléctrico europeo. Muy bien, Javier, pues muchas gracias. Estás invitado a volver cuando tú quieras. Hombre, yo espero no haber aburrido. Seguro que no. Mucha suerte con tu tratamiento. Sí, hombre, muchísimas gracias. Y que vuelvas dentro de poco a aportar a todo este mare magnum de ideas que tú estás aportando en tu empresa. Yo creo que me quedo con lo que has dicho. Realmente, yo siempre lo he dicho, que el día del apagón todo funcionó relativamente bien, porque hubiera sido tremendamente caótico. Y ha ocurrido en Estados Unidos, Recuperar una red no es tan fácil. Y ahí los técnicos se portaron bien. A pesar de lo que estamos diciendo, de la falta de rigor en algunas cosas. Pero luego al día siguiente se pusieron los machos y se dieron cuenta que no podían tener un fallo y se levantó toda la red con una premura espectacular. La gente se queja de las telecomunicaciones. Yo tuve la suerte de estar comunicado con mi familia casi todo el rato. Funcionaron dentro de lo que cabe. Yo creo que fue un buen ensayo, como tú has dicho. Un buen ensayo para que no vuelva a ocurrir algo que sea menos probable de lo probable que era entonces. Sí, eso es verdad. Red Eléctrica, más allá de eso, se comportó muy bien al día siguiente, hizo un muy buen trabajo en todo lo que es el rearme de las subestaciones. Los técnicos son buenos. En coordinación con toda nuestra gente. Muy bien. Todos los operarios. Tenemos que acabar. Muchas muy gracias, bien, Javier. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.